Sí, ya podemos empezar. Ya está grabándose todo. Sí. Ya está. Sí, muy buenas tardes a alumnos del TR de Crítica Literaria 1. He recibido y he impreso inmediatamente los trabajos que ustedes enviaron a propósito de la lectura que hicimos en la clase anterior de ese texto que se llama Telúricos y evadidos en la era virtual, ¿no? Que tiende a ver, y esto es como una suerte de constante en la vida humana, y quizá que sea más allá de lo humano, en el universo, que siempre hay esta tendencia, se dan cuenta ustedes, a polarizar, La misma polarización política que estamos viviendo en este momento se dio también en aquel 2005, en que Jorge Benavides, con la mejor intención, ¿no?, y le creemos en ese sentido, organizó. Y ustedes saben, organizar un evento de estas dimensiones no es tan fácil, sobre todo porque no se estaba haciendo en el Perú, sino estaba haciendo en Madrid, que es otro centro importantísimo y muy ligado a la literatura peruana, ¿no? Tanto así que ahora, incluso en el conflicto electoral, ahí tenemos a nuestro premio Nobel participando como un ciudadano peruano que viviera en esta oscura ciudad de Lima. Bueno, con respecto a la tarea que se les pidió, vamos a hacer lo siguiente. Para hacer un poquito más de interacción, porque es bueno que todos participemos, ya que todos ustedes son especialistas, y me ha sorprendido porque, bueno, quiero decir en primer lugar que los alumnos que han cumplido y tienen una bonificación especial son Ayans, hasta ahora, ¿no?, hasta el mediodía, Chumbes, Maldonado, creo que hay un solo Maldonado, ¿no?, o dos. Creo que hay dos. Bueno, Maldonado, y no está Mitma, ¿no?, que ya está en la aula virtual, Mozo, que es otro destacado estudiante, y Piñán, que también ha participado muchas veces, ¿no? Entonces les agradecería yo que en estos primeros minutos, mientras van a llegar los demás, podamos comenzar la sesión haciendo que ustedes lean sus trabajos, para que de esa manera también intervengan de manera más protagónica, no de manera fantasmal, ni anónima, ni como NN, sino como futuros especialistas. Y me ha dado una sorpresa grande porque algunos son trabajos amplios, muy documentados, ¿no?, que a mí mismo leerlo así rápidamente, no los he leído todos, pero he visto bastante información y eso me satisface. Y también ya saben ustedes que les ha llegado a ustedes al aula virtual la versión completa, digitalizada, de mi libro sobre Ribeiro, mi último libro, ¿no?, con el cual vamos a trabajar toda esta problemática de la crítica literaria. Ahora, otro consejo, así como profesor experimentado en estos trabajos, les voy a agradecer que cada vez que envíen, como lo hacen perfectamente, revisen sus versiones, ¿ya? Porque hay el caso veo aquí, salta, como se dice a primera vista, salta, además de un texto breve, algunos errores que no deben cometerse. Algunos errores son porque, por decir, faltó una letra, pero en otros casos son la repetición muy rápida de una con respecto a otro, de una misma palabra, de un mismo verbo, por ejemplo, ¿no? Entonces yo siempre tomo muy en cuenta, igual, la palabra escritores se repite 2 veces, tomo muy en cuenta la redacción, ¿no? Por eso me interesaba justamente este primer trabajo, para poder tener una idea un poco más aproximada, y veo que algunos bueno, han hecho trabajo, diríamos, con los elementos mínimos, pero otros han ampliado ese informe.
y esa información incluso para mí es valiosa. Entonces yo quisiera que cada uno de ustedes, de los que está presente, ¿no?, hagamos la sesión de lectura respectiva y al terminar la sesión de lectura, ustedes digan también como parte de ella, digamos, cuáles de estos autores les son más familiares, cuáles de esos autores son para ustedes más interesantes, ¿no? ¿Ya? Eso vamos a hacer. Entonces comenzamos con los que están presentes, por supuesto, los que no, en su momento también intervendrán, siguiendo el orden alfabético. No sé si está la señorita Ayans. ¿Está? Ayans parece que no está. Ya, entonces ahorita Ayans, por ejemplo, quedaría pendiente la lectura hecho un informe breve, y a esto me refería que el informe breve no debe, tampoco, como en mayor razón, no debe tener errores. Bien, el segundo informe, un poco más amplio, entonces acá le vamos a pedir al señor Chumbes, que está por favor presente, porque es bueno, porque por esa manera ustedes se conocen entre sí y cada uno sabe cómo está trabajando, ¿no? Entonces dice, caray, yo trabajo mejor que fulano, o sultano trabaja mejor que yo. Entonces la comparación, de esa manera también se ven las caras y nos conocemos también, y yo tengo también el gusto de conocerlo. De manera que creo que así está el señor Chumbe, ¿sí? ¿Correcto? No escucho el... Ya, le voy a agradecer el mayor volumen, y aun cuando su informe es breve, me parece que tiene algunos datos interesantes que por supuesto son valiosos. Para todo dato en realidad es valioso, porque en algún momento sirve. Vamos a escucharlo. Señor Chumbes Pinche, con buen volumen de voz, por favor, su informe. Sí, muy bien. Buenas tardes ante todo. Buenas tardes. El informe me pareció sumamente interesante, ya que en lo personal a mí me gusta bastante la narrativa peruana. Qué bueno. He dado, dentro de los autores mencionados, alguna manera manera de reflexión y también de propia crítica. Yo he recordado que en mi vida me he topado con lecturas de sus autores, lecturas que han sido muy importantes para decidir la vocación literaria por la que estoy tomando rienda ahorita. Ya. Escuchamos su lectura testimonial. De su texto, ¿lo tiene a la mano? Disculpe. Digo, lo que queremos es que usted lea su texto, la versión que usted ha preparado, ¿ya? Ok. A ver, déjeme buscarlo. Cosa que así interviene y podemos incluso hacer una pregunta o darle un aporte, o nosotros tomar algún dato que usted haya rescatado, porque como cada uno de nosotros somos literatos, tenemos más de una anécdota, ¿no?, que contar. Por eso incluso pueden estar anécdotas que ustedes hayan vivido como parte de esa decisión que, así como a mí hace mucho tiempo me llevó a decidir por la literatura, y lo volvería a hacer, de la misma manera que usted tenga esa oportunidad también de ir dando este articulito de Benavides. Creo que nos actualiza, ¿no?, sobre un hecho, y tiene punto de conexión incluso con los relatos que hemos mencionado, porque vemos que en todo el mundo humano, y también más allá del mundo humano, siempre tiende a haber una suerte de conflicto, ¿no? Y como que el conflicto es el motor de la historia. Bueno, sobre eso también quiero hacer algunos comentarios en el texto de La guerra de los animales. Bien, ahora sí lo escuchamos. A ver, voy a... Léanos con toda tranquilidad. La aventura fue, pues, de aquellos tiempos de antaño donde la inocencia era vasta y el exceso de tiempo reinaba por sobre las responsabilidades que ahora ciernen sobre mí sus garras fértiles. ¿Cuál sino la dicha más benévola que pueda yo encomendar en mi tarea por rememorar tantos cuentos y novelas que el destino y personas pusieron en mi pena?
¿Cuál sino la estupenda aventura que la vida me ha regalado al descubrir nuevas experiencias y sensaciones? La tierra sagrada y su transformación mediante la palabra, a la par de toda contradicción histórica, muestra el desenfrenado desarrollo dentro del imaginario intelectual de quienes han dado un fragmento de sí por sumar un legado latente en la realidad, generalmente hispanoamericana, dentro de la realidad peruana. Correcto. Que si él es los loables Vargas Llosa, Bryce Echenique y a Ribeiro. ¿Cómo no? Recuerdo las noches donde el escrutinio de un examen en la escuela me obligó a aventurarme en las novelas de Vargas Llosa, Los perros de Leoncio Prado, El temperamento del general Gamboa, la ferocidad con la que el jaguar se defendía. Pero no alcanzaría una admiración tremenda por el Nobel de no haber leído Los cachorros, donde el uso magistral de la voz narrativa configura una jugosa narración, donde el perro Judas no hubiera sido sino una silueta terrorífica de mis más profundas pesadillas de no habérmelo imaginado con la verga de Pichulita Coyer entre sus imponentes mandíbulas. No puedo evitar mencionar lo emocionante que fue su performance en el teatro a las espaldas de la Corte Superior de Justicia en Cercado de Lima, las frecuentes intromisiones a aquel teatro donde más de una vez vi exponerse alguna adaptación de un clásico peruano. Bryce Echenique y Un mundo para Julius fue una exposición que una profesora me mandó a realizar. Profesora a la cual definió mi vocación literaria. No está de más decir, la ficción estrafalaria de una burguesía decadente y el riquísimo encuadre en la imaginación de un infante como Julius hicieron de tamaña tarea un placentero proceso de retroalimentación. Por otro lado, Ribeiro consagró al cuento como mi género literario favorito. ¿Por qué no admitirlo? Alineación, La insignia y los merengues, la triada que impulsó mi vocación por el análisis semiótico, en el cual se puede ver vestigios de una modernidad mal conmensurada. José María Arguedas, El Taita, qué rápido se nos fuiste, una bala nos robó tu fugaz existencia. Líder de toda una corriente tan importante como lo fue y la de que aún investiga el indigenismo. Sus novelas no quedaron cortas dentro de mis corpus literarios. ¿Cómo no olvidarme de las cuitas del joven Ernesto por un amor que no le corresponde? O los pasajes de San Juan de Lucana, donde la escasez de agua es una sutil metáfora a la ineficiencia fiscal de un sistema opresor. Lástima que no he leído a Manuel Escorza. Osvaldo Reynoso, sí, Los Inocentes, La Palomillada. Qué buenos días fueron aquellos. Tal vez fue Reynoso quien me hizo querer formar parte de una pandilla de buscapleitos en los años 50. Mirarme al espejo, disfrutar la vista e imaginar cerca aquello que no puedo considerar. Siguiendo la lista de escritores, Beto Peco, Fernando Ampuero. Bueno, ¿qué no puedo decir de este señor? Maestro total de la coma elíptica, explicativa y expositiva. Obra maravillosa la que maneja, pues conjuga a nivel temático el cine, arte que amo tanto como la literatura, y nutre interesantes narraciones que cualquier lector que se le enfrentase terminaría tocado con una super sensibilidad magistral. De mis escritores peruanos favoritos, total prodigio de la narrativa de Ribeiro. Acerca de los demás escritores, junto con la narrativa, más modernos, poco o nada he leído. Mi ánimo no se observó tanto, pues no nació el interés familiar de los años 90. Tal vez busque directamente la oportunidad de ser subjetivo. Tal vez. Muy bien, muy bien. Se nota que usted es un lector, ha leído, ha disfrutado la lectura, que es lo importante, y diríamos que lo que hace este documento es precisamente ofrecerle una lista más amplia de autores que usted por el momento no ha leído, pero yo estoy seguro que cuando usted lo lea va a tener mayores oportunidades para enriquecer, ¿no?, su expresión. Me interesa también, y lo veremos en algún momento, el análisis semiótico como una herramienta para el análisis del cuento, que este es el primer género al que le vamos a dar una mayor importancia. Y si no me equivoco, usted menciona que, digamos, uno de los autores que más le interesa es la narrativa de Ribeiro, ¿no? Y bueno, su informe me ha parecido interesante, porque además usted lo ha hecho tratando de mostrar ya un estilo, que eso es algo importante en un estudiante, ¿no?, que muestra su estilo. Solo que acá, de manera de broma, una pequeña errata, y es que usted, cuando menciona entusiasmado,
La ciudad de los perros, aunque no menciona el nombre, pero ahí están los personajes, le asciende el grado a Gamboa. Bueno, es el teniente. Ahorita General Gamboa. Sí, creo que era Teniente Gamboa. No, es el famoso Teniente Gamboa que fue encarnado por Gustavo Bueno, ¿no? Y fíjense que en estos días, claro, el General Gamboa. el Teniente Gamboa, sí, bueno, usted lo ascendió, y claro, como está vivo el personaje, yo creo que ese ascenso no está de más, ¿no? Lo que me gusta bastante es que Francisco Lombardi ha hecho bastantes adaptaciones de las novelas de Vargas Llosa. Sí, de varias. Yo no puedo imaginarme otro Teniente Gamboa que no sea Gustavo Bueno. Exactamente. Más allá, no puedo quitarme la cabeza a Gustavo Bueno. Sí. Estando al frente de todas las filas de los perros. Sí. Que no diga de qué se ríe cada vez. Lo cual sí. Algo así. Lo cual quiere decir que hizo una magnífica identificación, ¿no? Y lo mismo pasó con un joven que dentro de los alumnos del colegio era el famoso Jaguar, ¿se acordará usted? El Jaguar, sí, que era el más recio, el más violento, el más peleador, ¿no? Y como pena debemos decir que este actor, cuyo apellido olvidado en este momento, pero hace pocos días ha fallecido, creo que víctima de un cáncer, ¿no? Así que un homenaje también a este entrañable actor que en ese momento, en la versión de Lombardi, asumió, y él también ya para siempre fue el Jaguar, ¿no? No me acuerdo del apellido en este momento, pero le rendimos acá un homenaje gracias a la versión en la cual usted ha incluido. Sí, es un buen informe, como le digo. Juan Manuel Ochoa es el actor que ha Juan Manuel Ochoa, ese es el nombre del... el actor que acaba de fallecer. Del Jaguar. Del Jaguar y del actor, sí, ¿no? bueno, ese es un nombre civil y como hemos indicado, lamentablemente lo hemos perdido. Un hombre aún pleno, pero usted sabe que estos tiempos nos han llevado a situaciones bastante complicadas. Muy bien, me gustó su informe y siga usted leyendo o lea entre la lista que de los que no han leído, hay varios que van a ser de mucho interés para usted, ¿no? Muy bien, gracias señor el señor Chumbes por su participación. Ahora, por favor, si estuviera presente, Maldonado Galindo. Maldonado. No está, doctor. No está. Bueno, ya le da su informe porque la idea es esa. Midma, ya, luego Piñán. La señorita Midma, sí está. El señor Midma, la señorita Piñán y el señor Alfredo Ruiz Chinchar. Ya, entonces la señorita Midma, señor, perdón, estoy confundido. Adrián Alejandro. Así es. Ya, sí, es Adrián Alejandro. Sí, bueno, usted también nos ha entregado un informe que queremos que lo lea porque además le ha agregado datos, como veo aquí, así que va a ser, yo creo, y le ha puesto incluso referencia bibliográfica. Así que desde ya, señor Midma, ¿no? Le agradezco por haber respondido tan positivamente y le pedimos que lea, porque de esa manera usted informa a sus compañeros y al mismo tiempo, al ver a sus demás compañeros trabajar, usted también se va a animar a producir cada vez más. Le escuchamos. Midma, sí, con buen volumen, por favor. ¿Me escucha bien? Sí, ahí lo estoy escuchando bien. Ok. En el artículo de Jorge Eduardo Benavides, Telúricos y Válidos en la era de Internet, se recuerda una antigua división planteada a mitad del siglo pasado. Escritores sociales y puros. En este caso, con el nombre de Telúricos y Evadidos. Mientras se desarrolla el texto de Benavides, se van exponiendo escritores 50 hasta principios de 80, dando pequeñas observaciones y valoraciones sin tanto detenimiento con la brevedad misma del artículo. No obstante, lo más resaltante de su escrito es la vuelta del antiguo debate. Asimismo, se termina con una reflexión con respecto a la nueva generación de escritores, nueva
en el momento de publicación del escrito, exponiéndola como un grupo más variado y sin tanta distinción más marcada como se presentara en las generaciones anteriores. Si retomásemos la antigua división de poetas puros y sociales, conllevaría un retroceso con respecto a la crítica que se desarrolló con respecto a la generación que la inició. Actualmente, se entiende que el escritor no se puede mantener exento de la esfera política y social. Esto tampoco quiere decir que la temática de su obra sea netamente de este tipo, Claro. sino que dentro de su obra artística se necesitará una visión del mundo que posee el poeta con respecto a la sociedad a la que pertenece. En tal sentido, esta división de teóricos y evadidos nos resulta problemática, ya que requiere un debate ya resuelto. Sin embargo, el problema recaería en realidad en los escritores y críticos que asumen estas divisiones como válidas. Así es. La crítica de escritor también tiene que ver con esto, ya que algunos lo observan como un arte que debe estar alejado de todo aspecto crítico, mientras que otros pueden convenir que la literatura es un instrumento para tratar estas temáticas. Insistimos, independientemente de las poéticas, se tendrá una visión del mundo de la obra de un autor. Así es. La problemática Es La como... problemática es constante contraposición que se quiere fundar entre estilísticas y poéticas. Cabe resaltar que no estamos en contra de las comparativas, sino de la contraposición. Contraposición. Esto es también que el final del artículo nos parece muy cierto el entender las distinciones estilísticas como capaces de convivir sin el reproche de una frente a otra, como surgió en generaciones anteriores. En cuanto a la evolución de los escritores de los 80 hasta el año actual, 2021, debemos comenzar de manera periódica. En principio, en la década del 80, según sugiere Benavides, se presenta una vertiente criolla y nandí, la cual habría de reconsiderar su vez como citadina y étnica. Claro. En tales ámbitos encontraremos a los escritores mencionados por Benavides, como Oscar Colchado, Raúl Jara, Gregorio Martínez, entre otros, quienes ya empiezan a ser reconocidos. Dentro de los 90, según mencionan Carlos de López de Brego y Jorge Slava, se pueden observar una vertiente vitalista y una intimista. La primera habría un tono de desencanto sobre la realidad social en la que se vive, al mismo que aparece un tono irónico. En tanto, la segunda presenta una serie de contraposiciones que oscilan entre una ciudad de retrato elegante, pero banal, frente a una ciudad marginal. Dentro de la intimista encontramos a Iván Táquez con Escena de Casa y Mario Blatín con Su Nombre de Belleza. Por otro lado, en la visión vitalista se encuentran Jaime Beituz, No se lo digas a nadie, y Oscar Marca, Al final de la calle. En ambos autores se configura una preferencia ya no por una cultura ilustrada, sino por una popular. La primera década del nuevo milenio surge un escritor como Nina Paita, quien, como Niquita Linda, presenta una prosa íntima que se acerca al personaje donde en medio de sus esperanzas. No es el caso de los ancianos que ven en la muñeca una capacidad de afecto. Por otro lado, con las convicciones de la verdad de la justicia alrededor de Latinoamérica, debido a los turbulentos años vividos en el siglo pasado, surge una literatura que vuelve a lo político, pero no con intención de llevar ideologías, sino para manifestar el recuerdo de la memoria, como hizo Rocío Silva Esteban con Hija del Terror, donde al recoger testimonios dados por la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación, forma cantos que ponen un sufrimiento ocurrido durante la época del conflicto interno. Si bien ya salía escritos sobre esto en la década de 80 y 90, como Oscar Colchado Lucio, Campo Cuchillo, Luis Ortega, Luis de Cucho o José Vegado, a diario del sótano, la exposición se vuelve en torno a recordar y mantener la memoria vivida. En los últimos años de la fantástica, regresó con mucho apetito, tanto en crítica como en creación. En el caso de la crítica, podemos ver a Elton Honores, académico sanmarquino, que dedica a crear tanto en congresos, antologías y estudios a este tipo de literatura, que solía dejarse de lado para enfocarse en el texto de corte realista. El fantasma del futuro, teoría y historia de la ciencia ficción, 1821-1980, Elton Honores se dedica a un gran labor de una revisión sobre la creación de ciencia ficción que sería difícil de resumir, a la par que realiza un análisis de desarrollo y menciona más los resultantes sobre la fantástica. En creación tenemos a Daniel Salomón con El primer verano en el espacio, donde se desarrollan historias de mundos distópicos con cierta carga moral que nos hacen reflexionar sobre ciertos aspectos sociales actuales, como el racismo y la pobreza. Finalmente, se puede decir que hay una última literatura que habría que revisar, la de la pandemia. Esta quedará para un futuro. Sí, muchas gracias. Muy buen informe, señor Misma Navarro.
¿no? Se ve que es usted un literato que está al tanto del desarrollo, y fíjese que hemos hablado solo del 80 para acá, ¿no? Hasta los años actuales. Me ha llamado la atención, esta novela no la he leído, si es que me pudiera dar algunos datos más, Daniel Salvo, con el primer peruano en el espacio. ¿Algún dato? Es un cuento fantástico, ¿no? En realidad es un cuentario. Daniel Salvo, si no me equivoco, estudió en la Católica y estudió Derecho. Ajá. Sin embargo, igual no tengo para nada de su base de crítica como escritor. Sí. Bueno, esta es una colección de cuentos que él hizo, ¿no? De las cuales, o sea, en principio podría decir que justo el primer cuento, que es el nombre del libro, que primero trae en el espacio, Ajá. se pinta, digamos, una especie de racismo, ¿no? Pero en este caso el racismo es distinto porque se desarrolla entre una persona humana y un ser extraterrestre, ¿no? Ya, según mi claro. perspectiva que tomo, este ser humano que justo es un peruano, vendría a representar de una forma o tratar de poner a identificarnos todos como este sujeto humano, ¿no? Que de por sí ha sido visto como una persona desvalorada frente a una raza que es superior, la alienígena. Sí. Bueno, y también usted ha reconocido que dentro de la llamada literatura fantástica, efectivamente hay un momento de auge, de muchas publicaciones en ese campo, y también, señor Honores, que ha sistematizado efectivamente todo este campo, porque efectivamente si nos quedamos en esa división entre los telúricos y los evadidos, ¿dónde están los fantásticos, no? O dónde están otras tendencias que pueden haber, que no es decir, el asunto es que la literatura, precisamente porque es un mundo muy amplio, caben todas las tendencias, ¿no? No hay por qué simplificar ni llevar al debate, a la contraposición. Hoy mismo vemos que a la larga esta oposición es negativa, ¿no? En todos los campos, ¿no? Sí, muy bien. Buen informe, señor. Efectivamente también ha rendido usted homenaje a Nina Paita, a quien creo que mencionamos en una clase anterior, y efectivamente un buen libro de él es Muñequita Linda, donde recrea la temática de la vejez, ¿no? De la ancianidad, pero con elementos muy interesantes. Muchas gracias, señor Mitman Navarro, por su buen informe. Bien, es el señor Mitman Navarro, muy bien, acá con él. Estamos, sí, buenos datos, se dan cuenta, y ustedes mismos de esa manera también intervienen. Está Mozo Pizarro. No, doctor, no está. No está, lamentablemente, porque es uno de los entusiastas participantes. No está, queda pendiente de lectura su informe. Y luego, la señorita Piñán. Sí, ella sí está presente. Sí. Bien, señorita Piñán, igual usted que siempre ha estado participando, la enseñaremos porque estoy seguro que pues nos va a brindar, más allá de ser un simple informe sobre el artículo de Benavides, seguramente encontraremos algunos otros aspectos más que son pertinentes que ustedes lo manejen. Le escuchamos. ¿Me escuchas? Sí, si pudiera, sí le escucho, pero si por favor pudiera, porque creo que no me he puesto yo los audífonos ahora, si pudiera hablar fuerte, le agradecería, pero sí le escucho. Ok, bien, bueno, iniciaré. Buenas tardes. Bien, la literatura en el Perú en el año 1980 se caracteriza por convivir y beber de una coyuntura agitada, producida por una inestabilidad económica en el gobierno de Alan García y el conflicto que se acrecentaría en zonas andinas debido a los grupos subversivos. Es por ello que podemos hallar una variedad de discursos narrativos que problematizarán esta situación y serán conocidos como parte de la narrativa del conflicto armado.
Asimismo, debemos destacar la presencia de los premios COPEC organizados por Perú, que serán indispensables en el desarrollo literario, gracias a que muchos de los jóvenes narradores de la generación del 80 se abrirán camino gracias a los reconocimientos en dicho concurso. En este periodo hallaremos autores como Dante Castro, que destacó por sus cuentos como La guerra del arcángel San Gabriel, del cual se muestra la crueldad y la complejidad en cuanto a la situación de los pueblos afectados por la violencia. También tendremos al escritor Jorge Valenzuela, actual profesor sanmarquino, pero también un prolijo escritor, quien escribió su conjunto de cuentos titulados Unas contadas, donde ciertos personajes cuestionan, reflexionan y muestran su miedo en torno a las matanzas en la serranía. Sin embargo, también está presente la narrativa femenina. Una representante es Pilar Yugi, a quien resulta difícil encasillarla en una literatura del conflicto armado, pues son muy pocos cuentos de Yugi que lo tratan, tal como Los días y las horas. En su primer libro de cuentos, La premeditación y el azar, destacará una narrativa que, si bien toma las tensiones de su época, también desarrolla los personajes y las situaciones del modo que ha provocado varias comparaciones con Borges, ya sea por el uso del azar y las renovaciones ontológicas de ciertos paradigmas. Otra escritora sería Mariela Sal, quien escribirá Desde el exilio, un libro de cuentos que prefiere abordar una temática más citadina, lo cual se aleja del discurso en boga, el conflicto armado, como si hablara desde la periferia, ¿no? Salas prefiere escribir desde una mirada femenina las relaciones amicales, la soledad y el amor juvenil. Por otro lado, en la poesía aparecerán varios grupos poéticos que, gracias al antecedente de Hora Cero, ellos se animarían por buscar también una revolución poética y la renovación en el lenguaje. Uno de ellos sería Cloaca, fundado por Roger Santibáñez y Mariela Dreyfus, que sostuvieron que la sociedad era una cloaca e inspirados por el movimiento underground y la poesía conversacional, decidieron invitar a poetas jóvenes como Domingo de Ramos y Mary Soto, entre otros poetas que colaborarían con el grupo en ciertos eventos. Si bien este grupo se dedicó a publicar cuentos, podemos resaltar Homenaje para iniciados de Santibáñez y Arquitectura del espanto de Domingo Ramos. En los años 90, al contexto de tensión en torno a la violencia, se suma el fenómeno de la globalización. Por ello, la narrativa se abrirá paso a una generación juvenil que se enfocaría en problematizar temas urbanos, donde las clases sociales o la situación de personas disidentes, como los homosexuales, serán colocados en la palestra de una mirada crítica o intimista. Esto lo hallamos en narradores como Jaime Bailey y su reconocida novela No se lo digas a nadie, donde se cuenta sobre un muchacho llamado Joaquín Camino que pertenece a la clase social alta. Sin embargo, debido a su orientación sexual, padece las actitudes machistas de su padre, incluso se verá obligado a violentar a otros hombres como él. Otro escritor importante de esta narrativa será Mario Bellatín con Salón de Belleza, donde se habla de un hombre homosexual dueño de un salón de belleza en el que poco a poco acogerá a otros hombres de igual orientación sexual para atenderlos debido a una extraña enfermedad que los aqueja y que amenaza con acabar sus vidas. A comparación de otros textos que utilizan al personaje homosexual como alguien para burlarse o representarlo de manera paródica, Bellatín desarrolla otro tipo de temple para su personaje, pues se muestra decidido en su misión de ayudar a otros, manifiesta sus sentimientos y reflexiona en torno a la muerte. No obstante, no podemos olvidar la escritura femenina, en la cual mencionaremos la figura de Patricia de Souza, narradora comprometida con los estudios de género y defensora de la igualdad, que escribió su primera novela Cuando llegue la noche, donde se presenta la temática que la acompañará a lo largo de su escritura, feminidades y la violencia. Continuando con los años 90, la apertura que notamos en los temas literarios se evidencia en la heterogeneidad en la poesía. Según Luis Fernando Chueca, ya no habrá aquella tendencia de crear grupos poéticos como sí lo hubo en su generación anterior, debido a que estos poetas buscaban aquella pluralidad en sus influencias y temas, no como sucedió en los 80, donde los poetas compartían una ideología o militaban en torno a un ideal. Además, los que publiquen no cumplían con aquel ideal de juventud, pues pasaban la edad de los 20 a los 25. Estos poetas beberán muchas técnicas de sus antecesores, como lo conversacional, y desarrollarán temáticas relacionadas a lo cotidiano y lo urbano. Algunos representantes serán Vicente Guerrero, con Chismes Estrangulados, Alonso Rabí, con Conciertos Subterráneos, y José Carlos Irigoyen, con El Libro de las Moscas. En la actualidad, muchos de los poetas y escritores de generaciones anteriores continúan publicando libros, colaborando en antologías o reeditando sus primeros escritos.
pero ello no desmerita la literatura que surge en estos últimos años. Lamentablemente falta aún una reflexión o estudios que trate de analizar la literatura actual, y es que eso resulta ser un trabajo muy amplio, pues nuestra literatura ha aumentado. Las plataformas web, el crecimiento de editoriales independientes, incluso las autopublicaciones, generan un gran material a revisar por los críticos. A ello hay que agregar la calidad literaria de regiones fuera de Lima, que cada vez se hacen más presentes en las ferias del libro y se difunden gracias a las redes sociales. A pesar de ello, podemos mencionar las tendencias actuales. En el caso de la narrativa, la novela ha logrado posicionarse como un gran material internacional debido a los premios que nuestros escritores han ganado en grandes editoriales. Por ejemplo, Santiago Rocagliolo. Otro punto es que en la actualidad la novela histórica ha adquirido una gran relevancia. Una de las más aclamadas fue El espía del Inca, novela de Rafael Jiménez, obra que une la temática del espionaje y crea un personaje que es testigo de estos cambios que suceden durante la conquista. Por el lado de la cuentística son las revistas y antologías que convocan ciertos editoriales que acogen las primeras publicaciones y propuestas de muchos jóvenes. En el caso de la poesía, si bien existe una producción de libros, esta también ha sido difundida mediante plataformas web o revistas virtuales, como Sud25 y Verbocer, las cuales se encargaron de difundir la poesía joven contemporánea y crear una comunidad de poetas que en la actualidad muchos siguen vigentes y con nuevas propuestas, tal como la poeta Valeria Román, ganadora del premio José Watanabe en el año 2017 con su poemario Matrioshka, el cual mediante un lenguaje sencillo pero mordaz habla sobre la maternidad y la sexualidad femenina. Sí, muchas gracias, señorita Piñán. Ha hecho usted un informe exhaustivo, completo, bien documentado. No se le ha escapado. Creo que lo único que no ha mencionado es lo de lo fantástico, no estoy muy seguro. Pero en realidad está usted muy actualizada. Ha mencionado, efectivamente, fíjese, la novela a nivel internacional, como usted dice, efectivamente un autor como Santiago Rocagliolo y probablemente algunos otros que en este momento no recuerdo, sí le han dado un reconocimiento a nuestra novelística en el extranjero, pero lo que en cambio no ha mencionado los premios COPEA, o creo que sí, pero en todo caso, viendo un poco el panorama, vemos que curiosamente con lo que ocurre con el propio COPE es que el COPE, y ya sabemos que hay COPE en los 4 géneros, pero digamos, habiendo buenas obras, tanto en la novela como en el cuento, en realidad ha consagrado más a cuentistas que a novelistas, ¿no? Por ejemplo, a Colchado, a Fernando Iwasaki, Luis Enrique Tor, etc. Mientras que hay novelas interesantísimas dentro del género de la novela, por ejemplo, Criba, de Julián Pérez, o también la novela de Susunaga. Es decir, lo que vemos a través de estos informes que ustedes han hecho es que hay diversidad de producción, ¿no? Que hay abundancia de formas literarias y, claro, lo que falla siempre es la posibilidad de podernos comunicar, siempre es una limitación, y más en estos tiempos. Pero permítame, señorita, como veo que usted es una lectora muy acuciosa, permítame hacerle una pregunta porque yo tengo, igual en casa, tengo varios libros de hace mucho tiempo, suelo comprarlos para poder leerlos, pero a veces pasa el tiempo y no los lee. ¿Ya tuvo usted oportunidad, es una pregunta que, como le digo, más es por un interés personal, ¿ya tuvo usted oportunidad de leer El espía del Inca o todavía no? Tuve la oportunidad de leer las primeras páginas del espía del Inca, por curiosidad. Sí. Me pasaron el PDF, Sí. Lamentablemente perdí totalmente el material, pero está muy interesante cómo es que plantea, ¿no? Sí, cómo sí. es que más bien esta temática de lo histórico, Lo histórico, histórica, prácticamente ha tomado bastante relevancia gracias a él.
porque anteriormente han existido bastantes novelas históricas, Sí. ¿no? Incluso con temática andina, Andina, ¿no? Incaica, claro. pero es con el espía del Inca que prácticamente esto se vuelve algo, bueno, se vuelve un fenómeno, ¿no? Algo nuevo, ¿no? Claro, en las tablas de San Marcos también ha sido muy aclamado incluso por profesores que llevan el curso de colonial, ¿no? Ajá. Y han visto una exhaustiva investigación por parte de DUMED. DUMED ha tomado bastantes años para poder investigar, ¿no? Sí. Todo lo que ocurrió, leer incluso a los cronistas para poder realizar este libro, y eso me gustó bastante. Sí, el problema de la novela es la extensión, ¿no? Que si uno dice, ya, voy a leer esta obra, tiene que olvidarse de sus demás lecturas. Y esto lamentablemente es algo, igual me está pasando ahora con otro libro que alguien ha citado o que alguien menciona. Actualmente ha salido también un libro, cuentos de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Que son cuentos sobre esta temática tan nuestra, tan actual, que es el de la pandemia. El crítico Ricardo González Vigil, que siempre nos hace un balance a fin de año, parece que animó a un conjunto de narradores para que ellos escribieran, ¿no?, cuentos acerca de la pandemia. Y yo creo que cada uno de ustedes, que es en potencia también, no solo son críticos literarios, sino también son narradores, ¿no?, tienen también en esta nueva temática, ¿no?, la posibilidad, diríamos, de escribir ficción acerca de eso, ¿no? Bueno, esas son las personas que han enviado, que han leído. Felicito a todos ustedes que han cumplido, y la verdad que la información que ha brindado ha sido bastante útil, bastante valiosa para nosotros, porque todos efectivamente no tenemos una visión total de todo lo que se produce, imposible, ¿no? El tiempo no alcanza simplemente ni las posibilidades de acceder a esas obras, pero creo que este artículo de Benavides ha sido una buena oportunidad para saber más o menos por dónde van nuestras lecturas, nuestros intereses, y claro, ya estas ideas de separar de esa manera tan tajante una literatura de la otra, me parece que a la larga no es positivo, ¿no? Más bien lo importante es la intertextualidad, y como está manifestado, pues puede haber una literatura que combine todos estos elementos y ofrezca una visión más amplia acerca de cualquiera de las áreas, cualquiera de los campos de la literatura peruana, ¿no?, en que tiene la libertad, pues, de todas estas opciones, y más en estos tiempos en que ya la literatura peruana no solamente se desarrolla en el Perú, sino también se desarrolla fuera del Perú, en España, en Sevilla, en Estados Unidos. Hay, como algunos de ustedes que han mencionado, no sé si ha sido Piñán o antes, ha mencionado, por ejemplo, el caso de Roiro Santibáñez, ¿no?, que está en Estados Unidos, y así como él, otros más, ¿no?, Domingo Ramos, etc. Entonces hay a pesar de todas las limitaciones, a pesar de, digamos, las pocas posibilidades, incluso de vender los libros, porque los escritores necesitan vender sus libros, ¿no? Ha mencionado también varios de ustedes, entre, me parece, la señorita Piña, ha mencionado varias autoras. Efectivamente hay varias autoras, unas últimas novelas que se llama Todo menos morir, ¿no?, de nuestra amiga Gadea, ¿no? Alina Gadea. Alina Gadea, ahí tenemos otro caso. Yo por ahí tengo el balance que envió Ricardo en la revista, Ricardo González, a fines de un número de Caretas. Se lo voy a enviar, porque él sí, como sabemos que está dedicado 100% a la crítica, entonces él sí se da el lujo, ¿no?, de por lo menos a nivel de
de relación por géneros, por modalidades, etcétera, se da, digamos, el lujo de... no es un lujo, es un trabajo, ¿no? Un trabajo que permite, pues, que tratemos de estar informados, ¿no? Bien, para continuar, yo quisiera, antes de entrar propiamente a trabajar con el libro Ribeiro, quisiera hacer algunos comentarios acerca del material con el que hemos trabajado en las semanas pasadas, cuando planteamos que el cuento peruano, así como tiene esa diversidad que ustedes han mostrado en sus informes, el cuento peruano también tiene una diversidad amplísima. Todavía no hemos estado toda esa diversidad, pero decíamos que a partir de los estudios de Ricardo González Vigil, precisamente él establece esta distinción entre el cuento tradicional, la etnoliteratura y la narrativa de ficción, ¿no? Y ya hemos analizado con ustedes el caso del Faisán y las perdices, ¿no? Y luego quisiera señalar algunas notas acerca de este otro cuento que es La guerra de los animales, ¿no? La guerra de los animales, yo le he puesto, que además está escrita por un conocido literato que es Danilo Sánchez León, ¿no? La guerra de los animales. Yo creo que el título no puede ser más adecuado realmente, porque además vemos que la guerra comenzó en el reino animal, ¿no? Comenzó ahí, que siempre este mundo en el que vivimos, tanto el mundo de la realidad como el mundo de la ficción, son mundos siempre en permanente conflicto, en permanente lucha, ¿no? Y a través de este relato vemos a un narrador, ¿no? Un narrador, diríamos así, que, mejor dicho, lo que hace Danilo León es recoger esta suerte de mito, ¿no? Toda esta historia se centra en los primeros tiempos, en los tiempos en que todavía los seres humanos no habíamos llegado, no existíamos como especie, ¿no? Sin embargo, al ser contada esta historia de un tiempo anterior al de los seres humanos, encontramos que también los seres humanos se comportaban como nos portamos nosotros ahora, ¿no? Es decir, que en algunos casos parecería ser que hemos tomado ciertos patrones, ciertas categorías de organización del espacio, incluso de nuestros antepasados, pues descendemos seguramente de alguna especie, ¿no? Y entonces me pareció interesante porque lo que se propone Danilo Sánchez es precisamente plantear todos los elementos que son importantes en un relato. En primer lugar, por ejemplo, el narrador, la figura del narrador, que en este caso es un narrador omnisciente, que crea una historia situada en una época remota y en un espacio amplio, el espacio de la selva. Dicho sea de paso, la selva es uno de los espacios geográficamente el más grande y literariamente, sin embargo, el menos atendido, ¿no? Entonces, por eso creo que en ninguno de los informes suyos creo que nadie ha mencionado la selva. Sin embargo, aquí Danilo, en esta historia llamada La guerra de los animales, menciona este espacio amplio, ¿no? Luego, en cuanto a la acción, ustedes saben, en un relato tiene que haber acción, ¿no? Entonces, en este relato ubica un momento crucial para el inicio del conflicto posterior, lo que desencadena la historia, ¿no? Ese momento crucial, crucial para iniciar el conflicto posterior, surge como producto del choque. Es un choque por azar, ¿no? Entre un animal grande, un puma, y uno pequeño, situación que también se da en el mundo humano, tanto a nivel de grupos como a nivel de países. Hay países grandes
y hay países pequeños, ¿no? Y a veces países inmensos le hacen la guerra a países pequeños, como ocurrió con Estados Unidos y otros países a los cuales ha invadido. Y los europeos, con respecto a nosotros, que también, por ser más grandes, fueron capaces, ¿no?, en una época remota, en la época que ya existían ya los seres humanos desde hace muchos miles de años, sin embargo, ellos también actuaron con nosotros como los animales grandes, ¿no? Entonces, ya aquí todo se desencadena a partir de este choque entre un animal grande, un puma, y uno pequeño, ¿no? No muy conocido. Ahí está el otro detalle. Este animal no es, no todos conocemos un puma, pero es muy posible que casi nadie sepa qué cosa es un izango, ¿no? Es una especie de arma secreta. Bueno, entonces esta división entre los grandes y los pequeños es otro elemento que se emplea generalmente en los relatos, ¿no? Bueno, de otro lado, el desarrollo de la acción en este relato de Danilo se da a través de la relación de diversas situaciones en las cuales siempre se produce la lucha por el espacio. Fíjense qué actual es esto, ¿no? La lucha por el espacio en Lima, por ejemplo, ¿no?, o cualquier otra ciudad. La lucha por el espacio entre los animales que viven en ese mundo en conflicto. Es decir, ni siquiera los animales, estando solos, sin la presencia de los seres humanos, fueron capaces de vivir en paz. Siempre tuvieron que pelear por razones de supervivencia entre ellos, ¿no? Ahora, como hay una situación conflictiva en el relato, esta situación conflictiva tiene que alcanzar una solución, encontrar una vía de salida. Y la salida al conflicto la da una tortuga, y nosotros normalmente también con un gran simbolismo, ¿no? Pues significa el animal pausado, lento, tranquilo, inalterable. Es la tortuga, ¿no?, y que también representaría a algunos personajes del mundo de la literatura, ¿no? Bueno, la salida al conflicto lo da una tortuga, planteando de que esa lucha desordenada, caótica entre animales grandes y chicos, que no deja que nadie viva tranquilo, se solucione mediante un duelo, ¿no?, en el sentido de una pelea, ¿no? Y se establece un ritual. El ritual es propio del mundo humano, no es del mundo animal, ¿no? Pero ya en esta etnoliteratura se está viendo a los animales a través del ente humano, ¿no? Eso es lo que quería destacar también. Entonces, lo que propone la tortuga es que haya un duelo, un ritual, ¿no?, para zanjar, para que la lucha no sea todos contra todos, sino si hay dos grupos, el grupo grande elige un representante, el grupo pequeño elige otro representante. Entonces da la solución, se discuten, ambos grupos aprueban la salida que ha propuesto la tortuga y se disponen a la siguiente fase, que sería la fase de la lucha, ¿no? Ahora, también en el relato se nota un ambiente de agitación para elegir quién va a ser el representante del grupo de los grandes, ¿no? Y ahí hay, digamos, una suerte de competencia, porque interviene el cocodrilo, interviene el tigre, intervienen varios animales grandes, cada uno de ellos ofreciendo las garantías para ser eficaces representantes, muestran sus poderes, su fuerza, y bueno, finalmente con ese criterio de la fuerza, de ser un animal grande, se impone el tigre, ¿no?, en una suerte de gesto de imposición. Los poderosos siempre son los que representan. Mientras que por el lado de los débiles, ¿no?,
la elección del representante es secreta. Este es otro elemento, por ejemplo, que funciona aquí en este relato literario, pero que propiamente el engaño es algo propio del mundo humano, ¿no? El engaño, el secreto, la trampa, el fraude del cual se está hablando ahora es algo secreto, ¿no? No se sabe, hay confusión en el grupo de los pequeños, no se sabe quién va a representar a los pequeños, se hace de modo discreto, sin anuncios especiales de ningún tipo, porque había que anunciar. El tigre se anunció y dijo, yo represento a los animales grandes, ¿no? En cambio, en este caso, ellos trabajaron con este sector y sin recurrir al protocolo de anunciar quién iba a representar a los pequeños, de pronto, rompiendo de alguna forma las reglas establecidas, el representante de los pequeños ataca a mansalva, ¿no? Ataque sorpresivo, que también es otra estrategia propia del mundo humano, ¿no? Ataca sorpresivamente además a las partes más vulnerables del orgulloso tigre, ¿no? Que ante este ataque sorpresivo, ante este ataque feroz, con esta lanza, con esta agujeta que tiene el izango, se ve de pronto siendo él todo lo grande que es, se ve totalmente vulnerable, ¿no? Vulnerable, incluso llega a la muerte, con imágenes que el relato evoca respecto de cómo en ese momento de muerte el tigre recuerda a su madre, ¿no? Entonces, de esta manera impensada, ¿no? Inesperada, porque el oyente, ¿no? Ve satisfecha su expectativa, porque en una pelea entre grandes y pequeños, diríamos, lo regular sería que ganen los grandes, ¿no? Es lo que ha ocurrido en la historia. Los españoles los derrotaron porque eran más grandes, más poderosos, ¿no? Pero acá curiosamente se recurre a la estrategia del recurso escondido, ¿no? Como diríamos, del dato escondido, como se dice en la literatura, cuando se elige a uno de los animales más pequeños, ¿no? Más pequeños, que sin embargo tiene un arma con la cual logra vencer al animal más poderoso. Es decir, era imposible que los animales pequeños hubieran enviado un representante para que pelee cuerpo a cuerpo con el tigre, ¿no? Son muy astutos en ese sentido, se manejan con mayor inteligencia que el otro grupo y eligen pues de esta manera a un representante cuya eficacia, cuya habilidad, cuya astucia termina por desbaratar completamente el plan de victoria que los grandes creían que iba a ser de ellos, y entonces ya no hay ninguna celebración ni nada por el estilo. Por otra parte, también en el relato, si uno lo ve con atención y reléanlo, hay otro aspecto que es interesante, que tiene que ver también con los animales, pero también tiene que ver con los seres humanos, cuando los seres humanos también ocupan un espacio dentro de este universo en el cual estamos, ¿no? Y esto se refiere al modo como se distribuye el espacio, ¿no? Usualmente, y lo dice el narrador es un narrador omnisciente que ve este mundo, pero lo ve con ojos inteligentes, con ojos que va captando los comportamientos, va captando ciertas estrategias de supervivencia, y ahí señala que generalmente los grandes se van a las partes altas, ¿no? A las montañas. Claro, eso es lo usual de las especies grandes, necesitan un espacio amplio, ¿no? En cambio los chicos, ¿no? Puesto que son débiles, por ejemplo las aves, ¿no? U otras especies pequeñas, se van a las cercanías de ríos y lagos, ¿no?
Todo esto, por cierto, ocurre en un tiempo inmemorial, antes que llegue el hombre y luche por imponer y quitar el espacio, ¿no? Bueno, eso entonces, en ese sentido, este relato etno-literario muestra pues a través de la figura de un relato de esta naturaleza, estrategias propias que serán utilizadas posteriormente cuando finalmente el hombre ingrese al espacio, se expanda. Hay una explosión demográfica enorme en los 5 continentes, incluso el continente nuestro es invadido por estas poderosas monarquías, poderosos ejércitos de Europa, ¿no? Y llegan los siglos de dominación, pero curiosamente varios siglos después nos encontramos en otro momento de la historia, ¿no? En ese sentido nosotros somos como una suerte de testigos y víctimas. Estamos viviendo un mundo en el cual precisamente elementos invisibles como son los virus, ¿no? Atacan al ser humano, también en forma escondida, y atacan de forma tan sagaz, tan astuta, que nos hemos visto obligados a ponernos mascarillas, a protegernos, a no salir, porque estas especies son incluso muchísimo más pequeñas que las especies que aparecen en el cuento de Danilo Sánchez, La guerra de los animales, pero han puesto en jaque a la humanidad. ¿Ven? Lo pequeño, lo microscópico, ha podido vencer, con todo el adelanto tecnológico que hay, ha podido vencer a esta especie humana, que en este momento se debate dentro de una situación muy complicada. Y a propósito de ello, estaba viendo ayer, me parece, una noticia en la que se anunciaba que los seres humanos estaban proyectando, pienso sobre todo en las grandes potencias, proyectando la posibilidad diríamos, de ir a vivir a otros planetas, porque ya nos hemos dado cuenta que este planeta en el cual vivimos, que es la Tierra, que es nuestra Tierra, nuestra Mama Pacha, sin embargo también tiene elementos poderosos que han resultado pues letales, ¿no? Nos han vuelto, y ahora nosotros estamos en guerra en contra de esas pequeñas partículas, mediante la vacuna, mediante la mascarilla, mediante todas las técnicas de protección posibles, ¿no? Frente a un enemigo invisible, como es el virus, el COVID-91. Entonces, de alguna forma podríamos ir en este relato etnoliterario, ya se ven varios componentes. Está el espacio, ¿no? En este caso un espacio grande, el espacio de la selva, en ese espacio coexisten una diversidad. Otro aspecto interesante del relato es, diríamos, esa potestad que tiene para ponerles nombres a cada una de esas especies y de dividirlas o de diferenciarlas entre sí, ¿no? Y luego viene también ya la lucha por el espacio, ¿no? La existencia hoy es también eso, es la lucha por el espacio, y no solo en el sentido meramente espacial, sino en el espacio cultural también, ¿no? Por eso que todos estos informes no hacen sino reflejar en qué medida ustedes están, digamos, también en conexión con ese espacio que es nuestro espacio literario. Bueno, dicho esto, ahora sí quisiera entrar para desarrollar con el libro que ya ustedes tienen a la mano. Quisiera adelantar ahora en esta clase, digamos, de qué se trata este trabajo de crítica literaria, que van a ser también motivo de sucesivos trabajos, ¿no? Digamos que este proyecto de crítica literaria acerca de los cuentos de Julio Ramón Ribeiro
es un proyecto nuestro que se comenzó a desarrollarse en 2005, ¿no? Es cierto que yo como lector común y corriente había leído a Ribeiro, ¿no? Pero nunca me había propuesto estudiarlo de manera sistemática, de manera exhaustiva, metódica, ¿no? De una manera más elaborada, ¿no? Entonces, en el 2005 se inició como un proyecto de investigación, no en la Universidad de San Marcos, sino en otra universidad, ¿no? Este proyecto se inició el año 2005 y quiero, dentro de esta presentación que nos llevará a trabajar con el libro, ¿no? Quiero hacer referencia a un libro que quizá ustedes conocen, ¿no? Es un libro muy valioso de Luis Fuentes Rojas, ¿no? Luis Fuentes Rojas, que publicó, el año 2006, es decir, un año después del inicio de la investigación, esto que se llama El Archivo Personal de Julio Ramón Ribeiro. Entonces, en realidad, este es un libro en un 100% dedicado a ofrecer toda la información para quien quiera investigar en la literatura de Ribeiro, pero con el problema del tiempo, que es otro de los factores que está en contra de nuestros trabajos académicos. Este material, por ejemplo, ya es incompleto. ¿Por qué? Porque solamente cubre la información sobre Ribeiro hasta el 2006. Del 2006 al 2016 son 10 años, a ver si ustedes agregan 5 más, y ya este libro está desactualizado aproximadamente en unos 15 años, ¿no? Pero sigue siendo una herramienta importante para el trabajo, porque siempre uno puede necesitar un dato de cualquier época, y ahí está. Claro, este es un libro de la era virtual, ¿no? Yo no sé si mi amigo distinguido acaba de graduarse de doctor en el posgrado sanmarquino. No sé si él habrá, bueno, no creo que haya digitalizado, porque ya no tiene sentido digitalizar un libro que ya está desactualizado, ¿no? Pero también no es fácil que él se dedique a estas alturas a actualizar. Esa será tarea de ustedes, esa será una de las tareas que iremos indicando en su momento, para que mediante el trabajo colectivo de ustedes vayamos actualizando hasta donde sea posible, ¿no? La información bibliográfica, porque sin fuentes, sin información de las tesis, hay varias tesis, algunas de las cuales yo he asistido como jurado en literatura, hay artículos, ¿no? Y yo mismo tengo artículos posteriores a este libro, y entonces toda esa recopilación es importante porque permite la investigación literaria. Y como ahora, diríamos, principalmente los resultados de la investigación tienen que mostrarse a través de un artículo científico o de algo que se le parezca mucho a un artículo científico, entonces vamos a trabajar siguiendo esas pautas. Entonces mi proyecto se inicia como proyecto de investigación en otra universidad, y tuve la suerte de que este proyecto, presentado en el 2005, ¿no? Fue publicado como libro, en el año 2010, para que vean ustedes cómo la crítica literaria se maneja, pues, en cuanto al factor tiempo, se maneja así de modo amplio, ¿no? Ahora, ¿qué me proponía yo en este proyecto literario que felizmente se convirtió en libro? Ya cumplió 11 años, ¿no? Me proponía algo muy ambicioso. Me proponía analizar
los 3 primeros libros de Ribeiro, ¿no? Están citados aquí para que no me vaya a olvidar yo. Allí me proponí estudiar los 3 primeros libros de Ribeiro, Los Gainados sin Plumas, que es el primer libro de Ribeiro del año 55, y creo que tiene 8 relatos. Luego también Cuentos y Circunstancias del año 58, sí, del año 58, sí, tiene como 10 también, y luego Las Botellas y los Hombres. En total, el análisis iba a ser de 30 relatos, ¿no? Entonces yo efectivamente realicé ese análisis e incluso inventé un cuadrito, un cuadro que puede verse después de cada ensayo. Vamos a ver otro relato más conocido. Este es un cuento que probablemente vamos a leer en el curso, el famoso cuento Doblaje, ¿no? Doblaje. Entonces está aquí, traté de diseñar un modelo que puede serles también útil a ustedes para ver cuáles son los aspectos que están presentes en un cuento, ¿no? Sin duda, la totalidad de la historia, ¿no?, está creada por un narrador, ¿no?, por la figura de un narrador. Ahora, dentro del narrador hay varias opciones, igual el narratario también, ¿no? Y dentro de ello, como hemos visto en este recuento del relato de la guerra de los animales, también hay un espacio, pero ese espacio está poblado de una serie de elementos. Luego veremos también los personajes, qué implica la presencia, y ya hemos visto que implica la presencia del conflicto, de la pelea, ¿no? O del uso de técnicas de astucia, y también veremos el problema del desarrollo del relato y el uso de técnicas. Generalmente Ribeiro es un autor que trabaja mucho la temática, pero sí hay un relato, que dicho sea de paso no lo he analizado, que quizás sea un reto un poco más adelante, un relato en el cual Ribeiro no trabajó linealmente el relato, sino que introdujo un cambio en la trama, y eso es lo que hace interesante a ese relato, ¿no? Entonces, luego, bueno, estaba contándoles que ese fue el primer libro. Luego, el segundo libro, que no lo tengo aquí en la mano, también es un libro amplio. Es un libro que se llama Ribeiro, el mundo de la literatura. ¿Qué me propuse yo ahí? Es un libro amplio, para mí el más personal de los que he trabajado, donde doy una visión de cómo a través de sus cuentos él ofrece una visión de todos los elementos de la literatura, que son principalmente 3, no son los únicos, pero sí está la figura del escritor, ¿no? Hay algunos cuentos alusivos a la figura del escritor, que es una constante en más de uno de sus textos. Luego está la constante de los textos en sí mismos, ¿no? Los cuentos, cada uno con sus características. Y en tercer lugar, el público, el lector, el admirador, ¿no? Así como ahora ustedes en sus informes han dicho, admiro tal o cual escritor, de la misma manera en algunos cuentos de Ribeiro se hace referencia también a la presencia indispensable de este elemento que es el lector. Y bueno, todos estos 3 elementos además están dentro de un contexto social, histórico, temporal, etcétera, ideológico a veces, ¿no? Y causa un impacto dentro de este conjunto de elementos. Es decir, el mundo de la literatura a su vez está relacionado con otros mundos de la literatura, o la narrativa de Ribeiro está relacionada con otras narrativas con las cuales se establece la intertextualidad. Por ejemplo, lo que ocurre con Jorge Luis Borges, que seguramente veremos al analizar el cuento Doblaje o algún otro de carácter fantástico, ¿no? Muy bien.
Ahora, dentro de del proyecto que comenzó, bueno, y el tercer libro es el libro que ustedes tienen ya en el aula virtual, con el cual vamos a trabajar más, pero ahora estaba indicando los antecedentes. Ya les conté que el antecedente de este largo trabajo de crítica literaria que se ha prolongado hasta el momento en 15 años, ¿no? Bueno, que comenzó en el 2005, tuvo como gran ayuda este libro de fuentes bibliográficas, ¿no? Y luego ya al armar el libro tuve que verme obligado, ¿no?, a utilizar ciertos conceptos fundamentales. Entonces los voy a citar, que están en este libro, que este libro sí no está digitalizado, este es el libro del año 2010, pero sí lo pueden encontrar en librerías, ¿no? Entonces, en la primera parte de esta investigación, yo hago una breve presentación. La voy a leer porque es breve, porque vamos a continuar el trabajo dentro de este marco, ¿no? Julio Ramón Ribeiro, digo, es sin duda uno de los mejores cuentistas. Por ello, la lectura de sus relatos reunidos en La palabra del mudo constituye una de las experiencias estéticas más gratas e imborrables que podamos vivir. Esta certeza nos llevó a realizar un análisis de cada uno de los 30 cuentos que Ribeiro dio a conocer en sus 3 primeros libros, ¿no? Que son Los gallineros sin plumas, 55, Cuento de circunstancias, 58, y Las botellas y los hombres, 1964. Sin embargo, debo aclarar también que en realidad La palabra del mudo no es el nombre de ningún libro de Ribeiro. Ningún libro de Ribeiro se llama La palabra del mudo. La palabra del mudo es solamente una suerte de logo, ¿no? Una suerte de lema del conjunto de la publicación de Ribeiro. Y este logo o lema, que es La palabra del mudo, que ha calado y que lleva a mucha gente a la confusión, se le ocurrió al propio Ribeiro y a su editor Milla Batres en la década del 70, cuando, digamos, desde 1955 que Ribeiro comienza a escribir hasta 1964, prácticamente 10 años, Ribeiro hace una evaluación y ve que aunque él vive en 2 mundos, porque vive a veces en Lima y a veces en París, ¿no?, se da cuenta que estos 3 libros sí han logrado crear un público ávido de los cuentos de Ribeiro, ¿no? Tanto el 55, Gallineros sin plumas, Cuentos de circunstancias, todos están publicados en Lima en ediciones individuales, con nombre propio, hasta un libro que también se publicó el año 64, que es 3 historias sublevantes, ¿no? Es el 4º libro que debió entrar aquí. Debí considerar también aquí el análisis de esas 3 historias sublevantes. Sin embargo, digamos, por razones más de carácter práctico que otra cosa, no los incorporé, pero sí están incorporados en el libro, ¿no? El libro que ustedes tienen ahora a la mano, que está publicado el año 2020, pero que gracias a la existencia de una edición virtual, ustedes lo tienen consigo para poder trabajar con él a lo largo de este taller de crítica literaria, ¿no? Entonces me permití pues hacer la presentación y luego en cuanto al concepto de cuento, ¿no? Vamos a que aquí decimos el cuento literario, algunas ideas acerca de esta otra especie que es tan complicada, y sobre esto seguramente será el segundo trabajo, ver las posibles
clasificaciones que hayan de cuentos, ¿no? ¿Qué decimos nosotros en esta oportunidad con respecto al cuento literario? Dice, constituye un requisito afinar teórica y metodológicamente las dos categorías básicas de la investigación, que son las técnicas literarias y el cuento, ¿no? Eso es lo que nos interesaba en este libro, mostrar cuáles son las técnicas que utiliza Ribeiro y, digamos, cuál es la noción, cuál es el perfil, cuál es el tipo de cuento que él utiliza. Son los resultados de esa búsqueda los que vamos a exponer enseguida, con la declaración de que trataremos primero acerca del concepto de cuento y luego sobre el de técnicas narrativas. Este nuevo orden en la presentación de las categorías obedece a una cuestión lógica. El objeto de estudio es el cuento de un escritor peruano, ¿no? Mientras que las técnicas narrativas son los elementos que vamos a tratar de descubrir y explicar en dichos objetos literarios. En consecuencia, es pertinente esclarecer primero qué es un cuento, como unidad y totalidad verbal y artística, y luego de ello nos centraremos en el estudio de estos elementos que son parte de él y que lo constituyen en tanto tal. También es oportuno precisar que como el concepto de cuento es muy amplio y complejo, en esta investigación nos ocupamos del cuento literario o escrito, ¿no? Que es el que cultivó Julio Ramón Ribeiro y del cual queda testimonio en los libros que dio a conocer a lo largo de varias décadas, ¿no? Bueno, los propios creadores, los teóricos, los críticos literarios, otros estudiosos y hasta los simples lectores de esta popular especie literaria han comprendido la dificultad de definirla con certeza y precisión. Esa es la apreciación, por ejemplo, de un reputado cuentista, Juan Bosch, quien manifiesta, ¿no? Y acá cito a Juan Bosch, que es uno de los que tiene una definición. Dice él, ¿qué es un cuento? La respuesta ha resultado tan difícil que ha sido soslayada incluso por críticos excelentes, pero puede afirmarse que un cuento es el relato de un hecho que tiene indudable importancia. Es, digamos, la definición elemental, ¿no? El cuento es el relato de un hecho, de por lo menos un hecho, ¿no? Que tiene indudable importancia. La importancia del hecho es desde luego relativa, ¿no? Mas debe ser indudable, convincente para la generalidad de los lectores, ¿no? Eso es algo importante. Siempre en un cuento pasa algo, y aquello que pasa a veces para nosotros puede ser un hecho de menor importancia, mientras que en otros cuentos de Ribeiro nos vamos a encontrar con situaciones muchísimo más complejas, más peligrosas, más difíciles de manejar. He aquí una definición breve y sencilla que alude a lo medular del objeto verbal que estamos examinando. Un cuento es un relato, una narración mediante palabras, y a través de estas se hace referencia a un hecho o suceso que sea significativo para quien recibe el relato. Bosch aclara, además, que lo importante del evento no quiere decir que sea insólito, raro, ¿no? De hecho, como él mismo lo recuerda, existen magníficos relatos en los que el suceso eje tiene un carácter puramente cotidiano y ello no le impide alcanzar el nivel de importancia exigido. Esta verdad es especialmente válida en la cuentística de Ribeiro, en la que predomina la presencia de lo cotidiano, ¿no? Lo común y hasta lo prosaico, mientras que lo raro o exótico es menos frecuente. Es decir, por ejemplo, todas las historias
de Los Llaneros sin Pluma. No son historias de grandes eventos, no, de grandes personajes, ni de grandes acciones, pero Ribeiro, además, trabajando con pocos personajes, ha sabido darle a cada uno de estos textos una importancia que nos hace recordarlo siempre. Con vistas a la explicación de la naturaleza del objeto estudiado, recuerda que esto es solo una introducción porque luego vamos a trabajar con el otro libro. Con vistas a la explicación de la naturaleza del objeto estudiado, nos parece sumamente ilustrativa otra idea de Bosch, en la que se refiere a la procedencia misma del vocablo, ¿no? Del vocablo con que nombramos la especie narrativa en cuestión. Afirma el cuentista de República Dominicana, de ahí es Bosch, que cuento quiere decir llevar cuenta de un hecho. La palabra proviene del latín computus y es inútil tratar de rehuir el significado esencial que late en el origen de los vocablos. Una persona puede llevar cuenta de algo con números romanos, con números árabes, con signos algebraicos, pero tiene que llevar esa cuenta. No puede olvidar ciertas cantidades o ignorar determinados valores. Llevar cuenta es ir ceñido al hecho que se computa. El que no sabe llevar con palabras la cuenta de un suceso no es cuentista, ¿no? Como vemos, este aspecto parece mentira, pero algo que es algo tan personal, que es algo tan artístico, sin embargo, los números cuentan, ¿no? La cantidad de palabras. Por eso es que muchos concursos restringen en sus bases la cantidad que debe tener un cuento, que puede ser máximo 1000 palabras o 500 palabras, para poder hacer el trabajo de evaluación. Ahí nos quedamos, continuamos por favor, yo terminaré esta introducción en la próxima clase y ya luego comenzaremos a trabajar seguramente la siguiente semana con el análisis del otro libro. Agradezco a los que han presentado informes, la mayoría muy buenos informes, los felicito e invito a los que no han podido cumplir hoy que pueden hacerlo en la próxima sesión del jueves, a fin de que nos podamos enriquecer todos, no solamente yo, porque esa es mi idea, sino la idea de compartir todos nosotros lo que es el aporte de cada uno de ustedes. Ahí nos quedamos por ahora, ¿ya? Vamos a instalar el otro equipo para continuar con otro curso. Muchas gracias.